Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucesos Secretos. Primero que nada, disculpen si escuchan algún ruido de afuera. Está lloviendo muy fuerte. El día de hoy voy a hablar de un tema que ya había pensado hacer, que no es ninguna herramienta, pero más bien es como voy a informar un poco y a desmentir un poco también, porque este episodio se va a tratar sobre el síndrome del impostor. Antes de decirles qué es el síndrome del impostor, voy a comentarles dónde lo escuché yo por primera vez. Yo un día estaba buscando podcast de escritura y me encontré con uno que hablaba sobre el síndrome del impostor. Yo jamás había escuchado sobre este síndrome y en el podcast había una chica que explicaba que el síndrome del impostor era algo así como cuando escribes y, y tú te vas confundiendo con como vas creyendo que eres el personaje. Y yo me quedé con esa idea, pero y pensé algún día hablar de eso, pero nunca encontré como información que hablara sobre que el síndrome del impostor era eso. Pero aún así nunca investigué. Y después escuché otro podcast de un artista, de un cantante, que decía que tenía el síndrome del impostor, que él sufría de esto. Entonces me quedé pensando en si se refería exactamente a lo mismo que dijo aquella chica. Porque ese cantante también había escrito, pero no escribe tanto demasiado. Ha escrito como dos o tres libros y no son necesariamente considerados como pura literatura. Más bien son algunas anécdotas de su vida y más como una biografía. Entonces no encontré una relación entre que fuera el síndrome del impostor, ese que la chica mencionó. Entonces yo me puse a investigar sobre qué era el síndrome del impostor. Y es ahí cuando llegué al, a la información y es donde voy a desmentir un poco. No creo que la chica lo haya hecho con la mala intención de desinformar. Creo que simplemente era otra noción de lo que es el síndrome del impostor. Además de que ese podcast ya es de antes. Entonces, para cuando yo lo vi ya había pasado como un año o dos de que lo había hecho. Entonces, a lo mejor y puede que todavía no existiera tanta información. Porque investigando me di cuenta de que el síndrome no es tan... O sea, sí es viejo, pero no es tan conocido. Más allá de las investigaciones que se hacen. Entonces, todavía es como un poco un poco inusual escuchar sobre él, pero aún así muchas personas lo padecen. Entonces, el síndrome del impostor es la creencia de una persona de que sus logros y triunfos son productos de un golpe de suerte. Es decir, creen que no merecen lo que han conseguido. Eso es el síndrome del impostor. He encontrado un poco de información, digo, para la idea, con la idea de informar, y no para que las personas se autodiagnostiquen, porque no es mi intención y no existe en cuanto a síntomas o trastornos, síndromes mentales, no es adecuado que una persona se autodiagnostique. Bueno, creo que bajo ningún motivo es bueno que una persona se autodiagnostique, entonces siempre hay que recurrir a un especialista porque es tiene mucho peligro eh, trae muchas consecuencias el creer algo que leíste en internet. Entonces es mejor estar bien informado con un especialista. Voy a mencionar un poco primero lo que es la diferencia entre un síndrome y un trastorno, porque creo que muchas personas no lo saben. Podemos, uh, reutilizando un método que utilizó un autor del que ya hablé, de Ernest Hemingway, él usaba un iceberg para crear una técnica de escritura. En este caso voy a usar un iceberg para explicar lo que es un síndrome y lo que es un trastorno. Podemos dividir ese iceberg en tres secciones: síntomas, síndromes y trastornos. Los síntomas estarían en la punta de todo.
es lo que se ve, lo que es evidente. Es claro, son las señales de que algo no está bien. Y un síndrome sería como un conjunto de varios síntomas, los cuales tienen una causa conocida, biológico-social. En el caso del síndrome del impostor, es social. Entonces, tenemos síntomas, los síndromes que son un conjunto de síntomas, y luego tenemos los trastornos que son más complejos, que podríamos decir que es un conjunto de varios síndromes. Entonces, eso es lo que sería un síndrome. Y en cuanto al síndrome del impostor, les digo que es muy común. Encontré unas estadísticas de que más del 70% de la población han padecido el síndrome del impostor. O sea, una persona de cada 7, digo, de cada 10. Entonces, perdón, 7 de cada 10 personas. Me confundí. Pero es algo muy común. He encontrado varios estudios en estudiantes, en médicos, en abogados. Entonces, es una enfermedad, el síndrome es tan común que ha llegado a las celebridades. Tenemos, como ya dije, yo lo encontré con un cantante, pero también tenemos, por ejemplo, a Emma Watson, que es muy conocida porque salió en Harry Potter. Tenemos a Michelle Obama. Y lo que más me pareció sorprendente es que tenemos hasta Neil Armstrong. O sea, el primer hombre que pisó la luna padeció ese fenómeno que se considera psicológico. Entonces, es increíble hasta dónde llega el síndrome del impostor, el creer que todos tus logros han sido por un golpe de suerte y no por tu esfuerzo. También encontré por ahí un libro, el cual no me puse a profundizar en él porque es un libro y es bastante extenso, pero básicamente explicaba, bueno, desde el título, no leí demasiado, cómo aprovechar el síndrome del impostor, cómo usarlo a tu beneficio. Tenía la intención de buscar como un resumen más corto del libro, pero no lo encontré en otro artículo o investigación. Entonces no conozco mucho esa perspectiva, pero podría ser interesante. También encontré que el fenómeno pues no es forzosamente real. Es una creencia irracional que no permite al sujeto tener confianza en sí mismo, pese a que hay pruebas como diplomas, títulos, trofeos y reconocimiento laboral, académico, público de la gente cercana. Y los pacientes pues no creen tener mérito alguno. Pacientes o clientes, como quieran verlo. Ahí entra como todos esos padecimientos en los que, aunque no son técnicamente reales, como provocan síntomas, terminan siendo reales. Entonces, es algo muy curioso. Y el síndrome del impostor es multifactorial, lo que quiere decir que hay muchas razones por las cuales puede surgir, biológicas, psicológicas o sociales. Entonces, pues ahí ya entra el desarrollo de cada individuo. Por eso digo que tampoco es válido autodiagnosticarse porque obviamente no todas las personas vivieron exactamente lo mismo que tú. Entonces es mejor hacer un historial, un análisis de tu vida para saber qué te llevó a eso. Y la parte importante de este síndrome, que debido a que se afecta como el área emocional y todos provoca síntomas, el síndrome se suele presentar más en personas que padecen problemas afectivos, depresivos, ansiedad, déficit de atención, hiperactividad y, y por eso es muy importante también la inteligencia emocional entra ahí. Um, por lo cual a veces sí es recomendable que consulten al psiquiatra, pero obviamente primero se debe ir a un psicólogo para confirmar. Y si necesitas más ayuda, sí tendrías que acudir a un psiquiatra. El síndrome, como les dije, no es nuevo. Fue, fue presentado por dos psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes, en 1978. O sea, ya tiene varios años. Pero no es un fenómeno que es bastante desconocido, como ya dije, fuera de la investigación. Pero como es tan común, sí se han hecho bastantes estudios y se va aumentando la difusión sobre el síndrome. Y he encontrado algunos como um, síntomas.
por así decirlo, pero los comparto para difundir la información, no con la intención de que crean cualquier persona que me está escuchando que padece de este trastorno, de este síndrome. Por lo que, como digo, si sospechas si algo está afectando tu vida, pues sí debes acudir a un especialista. Dentro de esos síntomas encontré falta de confianza y baja autoestima. Es por eso que suele presentarse más el síndrome en personas que padecen algún trastorno tipo depresivo. Perfeccionismo, la procrastinación, eh, para quien no lo sepa, es posponer las cosas que haces, y sentimientos de culpa. Y encontré un esquema que explica bastante esto, sobre cómo una persona busca la aspiración al éxito y el miedo al fracaso va provocando falta de confianza y perfeccionismo, lo que lleva al síndrome del impostor. Y esto es un riesgo porque causa la procrastinación, que quieras o no va a afectar tu vida laboral y académica, la indecisión y la aversión al riesgo. Entonces puede afectar de bastantes formas la vida de una persona, y por eso es que el síndrome del impostor es más como el, el, el creer que tu éxito no se debe a ti o tus logros, lo que provoca baja autoestima. Y realmente sí busqué alguna relación que tuviera con la literatura y no encontré como tal. O sea, puede haber escritores que lo padecen, pero no que fuera una persona que creyó que era un personaje o algo similar. Simplemente lo encontré como un problema de salud. Entonces esa era la razón por la que quería hablar de este síndrome, para informar un poco. Desinformar no es justamente lo que trato de evitar. Y como digo, no es para que una persona piensa que lo padece. Es mejor, si se sospecha, pues acudir al psicólogo y si es necesario al psiquiatra, para poder sobrellevar ese problema. Además de que no lo encontré, pero probablemente pueda llevar a un trastorno del síndrome por eso mismo que causa la baja autoestima. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta información. No tiene mucho que ver con literatura, pero siempre es importante abordar estos temas e incluso puede ser inspiración para algún personaje de ficción. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias.